Vamos a abocarnos esta noche a la agenda política porque es nuestro trabajo y además porque ha sido un día con muchísimas novedades. La verdad que hay muchas novedades desde la política y desde la economía. En un ratito les vamos a contar cómo fue que el gobierno anunció hoy, aunque prácticamente ni se vio porque pasó desapercibido, un acuerdo con las principales petroleras que operan en el país, incluida Shell, para que a partir de mañana todos aumenten los precios un 6% por febrero nada más. Es un acuerdo solamente por este mes, post devaluación de la semana o hace 2 semanas. Bueno, un acuerdo transitorio que anudó el ministro de Economía, Axel Kicillof, con las principales petroleras que operan en el país, YPF, Shell, ESSO, Petrobras, Oil, todas van a aumentar a partir de mañana 6% las naftas. En el caso de Shell había aumentado más, 12%, va a tener que retrotraer con un aumento solo del 6%. Pero insisto, es solo un mes, o sea que el gobierno ahí tiene un problema abierto con las petroleras. Solo en un mes aumentan 6%, es un aumento importante. Y por otro lado también vamos a estar comentando en un ratito con Eduardo Levi Yeyati, un economista muy reconocido en el ámbito académico, en el ámbito financiero, qué fue lo que sucedió hoy con el mercado cambiario, con los dólares, con el Banco Central, con el gobierno, porque hoy el gobierno, después de mucho tiempo, mucho tiempo, forzó a los bancos a vender dólares. Es decir, tomó una medida muy drástica para algunos, pero que está dentro de los instrumentos legales, y obligó a los bancos que tienen dólares propios de ellos, no de sus clientes, no de los depositantes, a que los vendan, que se los vendan al Banco Central, y de esa manera logró transitoriamente el gobierno descomprimir un poco la situación, bajar 10 centavos el dólar oficial, si bien hoy volvieron a caer las reservas del Banco Central. A ver, antes de meternos de lleno con esa agenda política que, insisto, es muy pero muy pesada y económica en el día de hoy, con muchas novedades, 2 o 3 reflexiones respecto a lo que comentamos de los jubilados, porque hoy han salido distintos funcionarios a defender que el aumento que dieron a los jubilados en el día de ayer y que fue anunciado con bombos y platillos en la Casa de Gobierno era un aumento redistributivo que significaba recomponer el poder de compra de los jubilados, y era casi que los jubilados, 7.300.000 adultos mayores, debían agradecerle al gobierno. Y mi visión es todo lo contrario, que empieza a sonar ahí una alerta, una alarma, porque me da la sospecha que el gobierno, espero que no, pero si se queda solo con este aumento del 11,3% para los jubilados, pretende utilizar a los jubilados como ancla de los precios, como ancla de la inflación, y darle una señal a los sindicatos. Ahora les voy a contar Diego Genú, hay una confrontación grande en ciernes entre el gobierno y todos los sindicatos, no importa si son oficialistas u opositores, por las paritarias, por la negociación salarial que se empieza a discutir en las próximas semanas. Ayer Cristina anunció 11,31%, 11,3% de aumento a partir de marzo para los jubilados. En el caso de los que cobran la mínima, 3 de cada 4 jubilados en Argentina van a pasar a cobrar 2.757 pesos. Esto es un aumento de 280 pesos por mes, es decir, 9 pesos con 30 centavos por día. Ese es el aumento que anunció ayer el gobierno. Abarca a 7.350.000 jubilados y pensionados. Si uno ve lo que se viene otorgando como aumento en base a la ley de movilidad previsional desde el año 2008, que establece 2 aumentos por año, en marzo y en septiembre a los jubilados, este es el menor aumento en los últimos 4 años. Este va a ser el año seguramente, aún si el gobierno logra estabilizar la situación, con la mayor inflación en los últimos 12 años. Y sin embargo, el aumento que anunció el gobierno para los jubilados es el menor aumento en los últimos 4 años. Fíjense, la movilidad previsional ahora en marzo da un aumento de 11,3%, pero en marzo del año pasado le habían dado 15% a los jubilados. Y en marzo del 2012 le habían dado 17,6% a los jubilados. Y en marzo del 2000, le habían dado 17,3%. Es decir, en los años anteriores, en marzo del 2013, en marzo del 2012 y en marzo del 2011, siempre el aumento había sido mucho mayor al aumento que tuvieron los jubilados o que van a tener a partir de este marzo. Siendo que la inflación de septiembre, la inflación de 2013, de 2012 o incluso la de 2011 fue a todas vistas inferior a lo que se espera de inflación para este año. Bueno, la discusión acá
es si el gobierno no podía hacer algo más por los jubilados. El jefe del ANSES, Diego Bocio, está muy preocupado por aclarar de que este aumento está en base a la ley de movilidad previsional y que es una ecuación que está encriptada, que es inviolable y que se basa en ver qué pasó en el semestre anterior con la recaudación y con los salarios, y que de ahí sale, en esa fórmula matemática, el aumento para los jubilados en el semestre siguiente, es decir, en este caso en marzo. Que el gobierno no hizo nada, no violó absolutamente la ley, retocándola para abajo ese aumento. Pero está claro que si el gobierno se da cuenta que la fórmula matemática le da muy baja, 11,3% para marzo, que insisto, no hay ningún gremio que hoy lo sientes en una mesa de negociación y le digas, mira, por los próximos 6 meses quédate con 11% de aumento. Se levantan todos de la mesa y se van. Así se lo están avisando al gobierno, dicen, para eso no nos sentemos. Entonces, si al gobierno le daba muy bajo el 11,3%, Cristina podría haber anunciado ayer que la fórmula dio eso y un complemento de haber para los jubilados por fuera de la ley de movilidad previsional. La presidenta tiene todas las potestades para hacerla, nadie se lo prohíbe. Podría haber anunciado, dio 11,3%, pero vamos a dar 100 pesos extra a todos los jubilados. O vamos a dar, no sé, 600 pesos por una cabeza. Es decir, tenía distintas fórmulas el gobierno para compensar esto que a todas luces significa que si no se mejora esto, y si la inflación viene como se muestra desde noviembre, diciembre, enero, y todos sospechan a partir de febrero, bueno, se licúa y los jubilados no llegan hasta septiembre, es decir, llegan con una situación muy pero muy precaria. El otro tema que quería hablar con ustedes, y lo vamos a discutir en un ratito con Levi Yeyati, tiene que ver con una discusión que está dando vuelta en este momento entre los economistas, y tiene que ver con si estamos en una situación parecida o diferente a la de 2001. Si esta crisis, con la suba del dólar, la devaluación un poco más abrupta en enero, y sobre todo la desconfianza que hay en volver al peso, se puede equiparar con el 2001. Mi visión es, Argentina está nuevamente en un ciclo donde ha perdido por ahora nuevamente la moneda nacional como referencia de valor. Nadie quiere ahorrar en pesos, lo mismo pasaba ya en el 2001. Pero a diferencia del 2001, hay cuestiones que son totalmente distintas. Es decir, hoy no hay ningún riesgo en el sistema bancario, que fue el gran talón de Aquiles de la convertibilidad. Es decir, cuando los depositantes empiezan a retirar los dólares de los bancos en el 2001, se derrumba todo. Hoy prácticamente los depósitos en dólares son muy pequeños en el sistema financiero argentino y la mayoría de los depósitos son en pesos. Y aquellos depósitos en dólares que hay están prestados a empresas exportadoras que cobran en dólares. Es decir, que no hay posibilidad ninguna de que, aun si vos devaluás 60% como devaluó el gobierno en el último año, incluido el 23% de enero, no hay ninguna posibilidad de que se caiga un banco porque sube el dólar. Fíjense, estos son datos de la consultora de Miguel Bain. Después vamos a hablar de Miguel Bain, uno de los economistas hoy más cercanos a Daniel Scioli. Y vamos a hablar también de qué está jugando en todo este embrollo económico Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el 2001, esto era el tema de la deuda. En el 2001, el 71% de los depósitos del sistema bancario estaban en dólares. Estaba prácticamente todo dolarizado el sistema bancario. Y estos depósitos, los bancos supuestamente se los habían prestado en dólares, 81% de los préstamos en dólares, a gente que no cobraba en dólares. Al psicólogo, al carpintero, al plomero, al fletero, al comerciante, todos acá, en la Argentina, que cobran en pesos, que no tenían forma de generar dólares. Es decir, era una gran ficción. Estaba todo el sistema financiero dolarizado. Cuando la gente empezó a retirar sus dólares de los bancos se dieron vuelta y se dieron cuenta que no tenían dólares, que simplemente tenían préstamos a gente que cobraba en pesos y que no había forma de devolverle a la gente que se llevaba los dólares. Era toda una ficción. Bueno, hoy solo el 7% de los depósitos son dólares. Y una parte muy chiquita de eso está prestada a empresas exportadoras que venden en el exterior y cobran en dólares. Así que en los últimos 2 años, cuando se fueron la mitad de los depósitos en dólares, más de 8.000 millones de dólares, no hubo un solo banco que tuviera problemas.
porque o tenía los dólares muy simplemente a la mano, pidiéndole al exportador, bueno, dame los dólares que yo te presté, y el exportador se los daba y se los devolvía al depositante, o la mitad de esos dólares que le había dejado el depositante los había dejado inmovilizados en el Banco Central. Porque, por suerte, eso es algo que aprendimos los argentinos respecto a la convertibilidad, no había que dolarizar el sistema bancario. Entonces, primera gran diferencia, aunque siga subiendo el dólar, no hay ningún riesgo en el sistema bancario. Segunda diferencia, hoy no hay un nivel de deuda en dólares como la que había en el 2001. En el 2001, cuando vos devaluás, incluso antes de devaluar, el peso de la deuda era tan grande en dólares que Argentina no tenía forma de generar los dólares para pagar esa deuda. Y además el Estado no tenía recursos ni siquiera para tratar de comprar algunos dólares para pagar la deuda. Entonces no solamente hubo devaluación, sino también hubo crisis bancaria y default, cesación de pagos. Hoy el peso de la deuda es muy chiquito, el peso de la deuda en dólares. El vencimiento de la deuda en términos de PBI es apenas este próximo año 3% del PBI, cuando en el 2001 era casi 18%. El peso de la deuda con acreedores privados o organismos internacionales en dólares es solo 11%, un cuarto de lo que era en el 2001. Entonces, segunda gran diferencia. Es incomparable esta situación con el 2001. Ahora, sí hay riesgos por delante, y muy grandes. Miren este informe sobre la discusión salarial, una pelea, una pulseada muy grande. Y ahora le contamos con Eduardo Levi Yeyati por qué el gobierno está tan preocupado por tratar de sujetar de un lado los precios, que no se le vaya la inflación, y del otro lado los salarios. Cristina Fernández de Kirchner aprovechó el anuncio que iba destinado a los jubilados para retar en público al jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló. Yo el otro día escuchaba tu frase, Antonio, cuando decía que el salario no alcanza para comer. Yo no creo que el salario o haya algún argentino que se muera de hambre. Tras anunciar un aumento semestral del 11% para los pasivos, la presidenta le advirtió a los sindicalistas que en lugar de pedir aumento deberían ir a cuidar precios a los supermercados. Después de la devaluación del 23% que el gobierno decidió en enero, las 5 centrales sindicales buscan recuperar el poder adquisitivo que perdieron. Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo fueron los primeros en pararse en la vereda de enfrente. Pero con su discurso en la Casa Rosada, la presidenta también vapuleó a los sindicalistas alineados. El mensaje fue amplificado por el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que le reclamó a los gremios ser responsables y recordar que aumentaron la cantidad de afiliados gracias al kirchnerismo. Muchos gremios han tenido un crecimiento muy fuerte del número de afiliados precisamente porque la política económica permitió un crecimiento del sector. El secretario general de ESMATA, Ricardo Piñanelli, dijo que con los niveles actuales de inflación es necesario discutir salarios 3 veces por año. El discurso del gobierno no hace más que alejar a los gremialistas amigos, como el líder de la CTA kirchnerista, Hugo Yasky. ¿Se siente más cerca de Cristina o de Caló? No, por supuesto, de Caló. Los maestros tienen un salario muy por debajo de eso, que todos esos aumentos evidentemente los ponen con la cabeza debajo del agua. De cara a la paritaria que ya comienza, los 5 gremios docentes unificaron una postura que no agrada a la presidenta. Reclaman un aumento salarial del 61% o negociar 2 veces por año. Bien, ya estamos con Eduardo Levi Yeyati, economista, director de la consultora Elipsis. Gracias por venir, Eduardo. Bueno, a ver, yo estaba contando diferencias con el 2001. Me parece que hay más diferencias, ¿no? No solamente las que conté respecto a... Podemos ver la placa acá. Sí. Respecto a... Que hay una similitud que salteaste, ¿no? ¿Cuál es? Vos tenés que pensar que en el 2001 había 2 tipos de corridas. Tenías los depósitos en dólares que se querían salir del banco para tener los dólares billetes, y tenías depósitos en pesos que querían salir del banco para ir a comprar dólares. Y la diferencia fundamental entre entonces y ahora, entre el 2001, antes del corralito, y la situación actual es que ahora tenés un cepo y en aquel momento tenías un peso convertible. Si ahora sacaras el cepo, sí tendrías un problema bancario, porque los depósitos en pesos saldrían del banco e irían a comprar dólares, que es lo que pasaba en el 2001. Entonces hay una diferencia fundamental que oculta esta similitud de la huida hacia el dólar, que es justamente que hoy tenés un cepo,
un cepo cambiario, en aquel momento era un corralito bancario, pero al final del día tenés una imposibilidad, una barrera para comprar los dólares que querés. Si quisieras, si liberaras la posibilidad de comprar todos los dólares, no solo tendrías una caída de reservas, sino que los bancos se verían en serias complicaciones para prevenir la salida de depósitos. A ver, igualmente, digamos lo siguiente, si vos no tuvieras el cepo cambiario, que obviamente ese es el problema que hoy tiene Argentina, no puede levantar el cepo cambiario, por eso tiene que estabilizar la situación, dar la certeza de que no va a seguir devaluando, dar atractivos para volver al Para el peso. peso, exactamente. Pero a diferencia del 2001, como vos tenés más del 90% de los depósitos en pesos, supongamos que levantas el cepo cambiario y todos quieren ir a comprar dólares. Sí. Bueno, obviamente van a ir a buscar los pesos a los bancos, Sí. pero el Banco Central puede emitir pesos y darle préstamos a los bancos. No tenés que Es decir, especificarlo. claro, Exactamente, claro. ya están especificados. Y Exactamente. los dólares, como bien dijiste, ojo, no es una porción menor la Es que no está estamos prestada. atados, antes estábamos atados a un salvavidas de plomo que inexorablemente nos hundíamos. Está claro. Y los dólares que están en los bancos están o prestados al Banco Central o prestados, no en esa proporción, sino yo diría la mitad más o menos, están prestados a exportadores que evidentemente te van a devolver los dólares pronto, pero son préstamos cortos. Sí, hay una diferencia. La diferencia de la deuda creo que es la fundamental. Nosotros en el 2001 entramos en default, básicamente teníamos muchos dólares que pagar y nadie que nos prestara. Y esta vez, en este año, el año que viene, tenemos que pagar mucho menos que lo que tenemos en reservas. Eso no implica que las reservas sobran, pero tenemos mucho menos deuda. Entonces ahí sí hay una diferencia fundamental. Es decir, hoy hay diferencias entonces importantes para, evidentemente, no repetir el 2001. Estás lejos de repetirlo en estos No aspectos. deberíamos abusar de esa analogía. Ahora, ¿no? pero por supuesto, claro. Ahora tenés otros desafíos, no menores. De hecho, yo hablaba de la preocupación que tiene el gobierno con las discusiones salariales y con la inflación. ¿Por qué? Porque es algo elemental. Vos subiste el dólar, ahora si la inflación te sube en la misma proporción, de nuevo el dólar te queda barato. Y volvés en una espiral de precios dólar salarios que uno sabe que termina muy mal. ¿Cómo se hace para salir de este dilema? Vos te acordás que la última vez que yo estuve acá mencioné justamente ese tema. Dije que si tenías una devaluación discreta, o sea, grande, de una corrección de una vez, eso era mucho más fácil que se pasara a precios porque la gente iba a ajustar por todo lo que no había ajustado antes más todo lo que iba a ajustar a futuro. Y eso es lo que viste ahora. Hoy el desafío en febrero del gobierno es controlar ese traslado a precios, que al principio parecía descontrolado, no había precios en algunos casos. En algunos casos exagerado porque, como te digo, se ajusta lo que no se ajustó y lo que no se va a poder ajustar a futuro, y que en principio debería ser una sobreestimación de lo que es la inflación a futuro, porque también es cierto que hay muchos bienes y servicios que se ajustan hoy pensando que después el gobierno no me va a dejar ajustar. Por lo tanto, la inflación de enero, que fue muy alta, y la de febrero, que posiblemente sea alta, no son necesariamente indicadores de cuánto va a estar la inflación en el resto del año. Y por eso es que el gobierno tiene ahí un rol de primero de anclar las expectativas, decirme, porque todavía no lo ha dicho, decirme qué inflación tiene en la cabeza para el resto del año. Eso es algo que el Banco Central... ¿Cómo va a ser para que la inflación no se desborde arriba del 35% o del 30%? El gobierno no se sienta a las paritarias, pero tiene que darle la información a las partes que se sientan a las paritarias sobre cuál es, no digo la meta, el rango de inflación al cual el gobierno va a aspirar y en función del cual va a orientar la política monetaria. De manera que al menos podamos discutirlo. Si no le creemos, no le creemos, pero hasta ahora nadie me ha dicho ni siquiera cuál es el rango. Entonces ahí ya empezamos mal, porque el rango lo pone el gremio o el empresario, no lo pone, o la provincia en el caso de los docentes, por ejemplo. A ver, una cuestión clave. Hoy el dólar bajó 10 centavos. Bueno, pero eso es un epifenómeno, es una cosa que pasó porque hicieron vender dólares a los bancos. Estoy narrando. Está como el kirchnerismo, estás como el kirchnerismo, que uno describe una situación y te empieza a corregir. Pero ¿cómo describís la situación? Cuando te soltás... ¿Para dónde estás jugando? ¿Para este lado o para este otro lado? Vale. Hoy hubo una situación objetiva que fue que el dólar bajó 10 centavos. Ahora, explícanos vos por qué bajó 10 centavos el dólar y qué es esta medida muy fuerte donde el gobierno muestra que tiene por lo menos la convicción de jugar todo lo que tiene, todos los cartuchos, a tratar de que el dólar no se le vaya por arriba de los 8 pesos. ¿Qué es lo que hizo hoy el gobierno para lograr que los bancos tengan que venderle todo? Los amigos Brito, los bancos internacionales, todos tuvieron que venderle los dólares a 8 pesitos al gobierno. Los bancos, sí, lo que hicieron fue reeditar una medida que se utilizó a principios del 2002, que era básicamente, de hecho creo que la replicaron, porque es algo que ya estaba instaurado en el 2002, no sé si no fue la misma persona la que lo hizo, que básicamente lo que hace es limitar la diferencia dentro del balance del banco entre los activos en dólares y los pasivos en dólares. O dicho de otra forma, si yo empiezo a comprar dólares o activos dolarizados, bonos en dólares, como banco, y no tengo deuda en dólares que me está subiendo, yo tengo que los activos en dólares, todo esto que tengo a mi favor en mi balance, menos los pasivos van creciendo y estoy poniéndome largo dólares, estoy dolarizando. Está bien, está bien. Entonces yo digo, yo al gobierno digo que no te dejo dolarizar tanto. Vos tenías
esto de activos y esto de pasivos. Quiero que achiques los activos en tantos días. Está bien, pero para que la gente entienda, porque si no es medio complejo desde el punto de vista técnico. Los bancos tenían dólares porque tienen parte de su cartera, de ellos, no de los clientes. Dolarizaron parte de sus tenían ahorros. Dólares propios. Sí. Dólares de Brito, dólares del Citibank, dólares del HSBC, dólares propios. No sé si de Brito, son dólares del macro, son dólares del banco. Está bien, estoy personificando, pero son bancos que son sociedad anónima. No personifiquemos, son los bancos, tenían un activo dolarizado. A mí me gusta nombrarlo al macro, al Citibank, al HSBC, dólares de ellos, eran dólares de ellos. Okay. Ahora, esos dólares, lo que les dijo el Banco Central es vendelos, porque tenés un tope para poder tener de dólares propios, no podés tener más que esos dólares. ¿Cuántos son los dólares propios que van a tener que vender los bancos en los próximos días? ¿Hay un cálculo? No sé, sí, el Banco Central lo sabe. 2.000 millones de dólares, decían en fuentes oficiales. El Banco Central que hizo esta medida, seguro que los tiene, porque tiene esto, este es un régimen de información que recibe diariamente, entonces todos los días sabe cuando tiene activo y pasivo. Los bancos están obligados a informarlo, desde el año 2002 de hecho, de manera tal que cuando se excedan tienen algún tipo de penalidad. En el 2002, por ejemplo, lo que hacíamos, porque estaba en el Banco Central, era sacarlos del mercado cambiario, no podían operar en el mercado cambiario. No sé cuál será la penalidad en este caso, pero lo cierto es que el Banco Central todas las mañanas tiene las posiciones de los bancos y sabe cuántos tienen que vender. Supongamos que, como dice el gobierno, tienen 2.000 millones de dólares que van a tener que vender, descargar ahora a lo largo de febrero. ¿Qué hace el Banco Central con esto? ¿El gobierno gana tiempo? Gana tiempo. Yo creo que lo que están haciendo es tratando de abrir un puente entre esta situación tan inestable, tan estado de flujo que fue enero y posiblemente febrero, y dos cosas: el momento en el cual terminas de cerrar las paritarias, y hay una movida que vos conocés incluso mejor que yo, de los gremios de tratar de extender este periodo para ver hasta dónde llega la inflación. Sí, nadie te quiere cerrar una paritaria, el salario por un año, te dice, mirá, vamos a hacemos 4 veces, hacemos 4 reuniones, o esperamos, hacemos una fija ahora y hacemos la reunión dentro de 3 meses. Pero ahí hay un puente de mantener la inflación más o menos contenida, que implica este acuerdo de febrero, implica el dólar a 8 en vez de dejarlo flotar, etcétera. Y también hay un puente, me imagino desde el punto de vista del Banco Central, hacia el momento, digamos, abril, en donde empiezan a entrar los dólares de la cosecha, los dólares de las exportaciones, que en principio aliviarían y estabilizarían el nivel de reservas al nivel que lleguemos en abril por unos meses. Entonces sí, quieren ganar tiempo, y aparte vos pensás que la volatilidad esta, los cambios, la caída de reservas, la suba de la presión cambiaria, generan más demanda de dólares, con lo cual quieren un poco romper este círculo, que es básicamente de expectativas, y que entre nosotros deberían romperlo comunicando qué es lo que piensan hacer y cómo piensan llegar a eso. Es decir, quiere pasar el verano hasta fines de marzo, abril, que empiezan a caer los dólares de la soja. Quieren llegar a abril, esto no sé si los lleva hasta abril, pero sí, quieren evitar esta inercia, esta expectativa creciente de que todo esto se espiralizaba rápidamente. ¿Y para vos a 8 pueden defender ese dólar? Es decir, yo no creo que ni el Banco Central piense defenderlo a 8, ¿no? Claro. O sea que mi opinión es irrelevante, pero mi impresión es que la gente del Banco Central se da cuenta de, primero, que lo tenés que dejar correr con la inflación. Eso va a depender de la inflación que haya. Sí, pero aparte, si corta la inflación ahora, a 8 es defendible. Si a 8 no es defendible, ¿decís? No, yo creo que la idea era ponerlo en niveles de 8 o ligeramente más altos, y después con la inflación uno tiene que ir ajustándolo. La inflación, cortar la inflación implica que vas a tener inflación 0. Posiblemente tengas una inflación 25, 30, seamos generosos. Bueno, entonces ese piso de 8 va a tener que ir corriéndose de manera más o menos anunciada. Podría ser una banda, podría ser que sería 8 más menos algo, pero al menos se va a tener que ir corriendo con la inflación y con lo que pase con el dólar, porque el real, por ejemplo, se está depreciando, todas las monedas, pero en particular el real se está depreciando con respecto al dólar. O sea que hay que darle un poco de flexibilidad. El 8 es un número que es de vuelta, me imagino parte de este puente que quieren hacer hasta que las paritarias empiecen a cerrar. A ver, esto es en un escenario donde el gobierno logra estabilizar la situación. Ahora, los precios que uno veía, incluso en el relevamiento que hacen ustedes en la consultora, que tengo entendido que online toman como 100.000 precios de supermercados, 300.000 precios de supermercados. No, de supermercados y de otros sectores también, cubre el 80% del índice. Mostraba una inflación muy alta en diciembre y en enero. Lamentablemente mostraba una inflación muy alta en enero por dos motivos, porque la inflación era alta, pero aparte porque pegaba de lleno el aumento de colectivos, que fue en Capital y Gran Buenos Aires, que es donde se mide el IPC tradicional y donde nosotros hacemos la muestra. Entonces, del 6% de enero, 3% eran colectivos. O sea que ese 6% es un número que hay que tomar con esta corrección. Si nosotros hubiéramos aproximado el IPC nacional, no iba a ser 6, iba a ser posiblemente más cercano a 3 y pico. Ahora, ¿cuánto te proyectaba en el año eso de inflación? Si uno tomaba noviembre, diciembre, enero y lo que puede haber acá en febrero.
No, es un número que ni vale la pena grande mencionar, porque como te digo, es más de lo que va a ser por varias razones, y en parte porque le está pegando directamente el ajuste de precios. No, me parece que no hay que centrarse en ese número. Da un número muy alto, demasiado alto. No es un parámetro, me imagino, para negociar salarios. El parámetro tampoco es 20, el parámetro lo tiene que proveer de manera creíble el gobierno, sí, pero no es 60% tampoco. Lo que pasa es que en esa incertidumbre, en esa ambivalencia, cuando vas a negociar, te sentás a negociar utilizando el número más alto, ¿sí? Eso es lo que tiene que empezar a cerrar el gobierno con un poco mejor. Ahora te voy a preguntar sobre el gran riesgo que hay en este momento, porque es de manual, el gobierno devaluó, sube fuertemente las tasas de interés, la economía se enfría. Es decir, estamos en un proceso de enfriamiento de la economía. Sí. Y cuanto más inflación haya, más se va a enfriar la economía. Es decir, no necesariamente, pero sí es cierto que si lo único que haces para frenar el traslado de precios de la devaluación, el único instrumento que tenés son las tasas de interés, esas tasas de interés solo pueden enfriar el traslado a precios pegándole a la demanda. Entonces, necesitas complementarlo con alguna cosa, si no vas a tener una recesión. Expliquémosle a la gente, porque cuando vos subís la tasa de interés, lo que haces es encareces el crédito para el consumo, para la inversión, hay menos consumo, menos inversión, y eso significa menos actividad económica. Sí, me imagino que cuando la menos gente, empleo. No hay que explicarle mucho a la gente, cuando va a una concesionaria o a Garbarino, le pregunta cuánto está el financiamiento, resulta que está 10, 15, 20 puntos más caro, más el aumento de precios, entonces seguramente va a haber una menor cantidad, no va a comprar, entonces va a haber menos producción. Están Yolanda Urán, que es la presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos, y Osvaldo Bassano, que es el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores. Gracias por venir a los dos. Yolanda, ¿qué está pasando con el tema de los precios? ¿Cómo les vinieron a ustedes los precios de sus proveedores? Bueno, hasta el momento nosotros hemos llegado al acuerdo hace 15 días con el secretario Augusto Costa. Tenemos un plazo hasta poder alinearnos. Nosotros firmamos o llegamos al acuerdo de 64 productos en realidad, pero como le comuniqué al secretario, nuestros precios eran sumamente competitivos ya. Nosotros somos sumamente competitivos en nuestro sector, pero obviamente que sí, siempre hay un vivo en el medio que viene con distintos aumentos de distintos productos, pero para eso está, como dijo el secretario, había que llamar a la secretaría y ellos se encargarán de ver... Pero por eso la pregunta, Yolanda, es más allá de los 64 precios, porque bueno, todos sabemos que eso ayuda para una familia que quiere llegar a fin de mes, pero obviamente con 197 precios en Capital y Gran Buenos Aires de precios cuidados y 80 precios en el interior del país, no se termina la inflación. No. Digamos, si hubiese terminado la inflación así, el pobre Moreno hizo más o menos 25 de estos acuerdos y estamos discutiendo todavía estos niveles de inflación. Ahora, después de la devaluación, ¿hubo proveedores que enviaron listas con remarcaciones de precios excesivas? Sí, por supuesto que sí, hay, pero ahí está en el tema, por ejemplo, si lo compramos o no. Muchos productos no los compramos cuando vienen con un aumento excesivo, pero a ver, en general los productos de almacén secos, nosotros somos competitivos y los mayoristas sé que se están portando también bien porque están haciendo un esfuerzo tremendo para poder llegar con los precios accesibles. ¿Por qué? Porque nuestro ánimo es la venta, tenemos que vender. Necesitamos la liquidez para hacer frente a nuestras obligaciones mensuales. Así que creo que de ambos lados, tanto de los mayoristas con sus proveedores, sé que están negociando fuertemente para poder mantener los precios. Y debe ser así. Por eso, bueno, yo estuve en el interior de nuestro país y miré diversidad de precios que hay. Entre ellos me llamó mucho la atención... voy a decir un producto, yo sé que es un producto de estación, el tomate, por ejemplo. En el interior está $1,90 el kilo de tomate. ¿Cómo es posible acá que llegue el kilo de tomate a nuestras verdulerías entre 8, 10, 12, 15 o 18 en algunos casos? Osvaldo Bassano, ¿están detectando remarcaciones después de la devaluación por parte de la Asociación de Consumidores? Estamos detectando varias cosas. Entre los faltantes, que la gente cuando empieza a hurguetear entre los repositores aparece la mercadería, que eso es lo más grave. ¿Cómo hurguetear entre los repositores? Porque el consumidor empieza a hablar con línea de caja, empieza a hablar con el repositor y de golpe y porrazo aparece con un paquete del producto determinado. Eso ha demostrado el que están guardando, y sí, los hipermercados... Sí, hay que apretarlo para que largue, exacto, para que larguen los productos. Los hipermercados están jugando muy mal.
lo que ocurre, le tenemos que decir al consumidor que el convenio que firmaron es muy estricto. Dice textualmente que tiene que haber el producto en la góndola, tiene que estar inclusive el precio y muy anunciado. Sin embargo, todo esto en muchos supermercados, y ojo que son los de primera línea, tienen espaldas y mucha más espaldas que cualquier supermercado chino. Sin embargo, están jugando un juego bastante peligroso, porque incitan en distintas maneras a que la gente se enoje, a que la gente comience a hablar y le contestan, no, mire, el proveedor no nos trae. Esto es muy grave y es un llamado de atención. Por eso la asociación sigue haciendo los relevamientos, estamos trabajando inclusive fijándonos a ver en otros lados, otras bocas de expendio. Nos damos cuenta que como los grandes formadores de precios ponen los precios, en la mayoría de los casos los productos completos que salen al mercado salen a veces disminuidos para los comercios minoristas, y esto es muy grave y genera estas situaciones. Nosotros hemos detectado aproximadamente entre un 28 y 30% de falta de indicación e información al consumidor. La falta de diferencia entre góndola y caja, sí, que le decimos a la gente que tiene que fijarse perfectamente, porque es un jueguito que ya lo venían haciendo y que ahora con el tema de los precios también, de los precios del acuerdo, también lo están haciendo. Lo están haciendo incluso los grandes supermercados. No, es que todos los supermercados están trabajando con estos temas, todos, sin excepción. Yolanda, ¿usted cree que así se frena la inflación? Digo, porque ya hace 6 años que estamos con esto. Yo lo escucho y Yolanda ha sido invitada al programa muchas veces. Y lamentablemente me parece bien, entre que no hagan nada y que hagan los precios cuidados, está bien que lo hagan, porque por lo menos la gente tiene una referencia para ir y comprar algo, pero claro, no deberíamos así no, hay que organizarnos trabajar de otra manera. Yo considero que la única forma que hay entre todos, no hay que tirar la responsabilidad solamente para los que están gobernando, sino es la responsabilidad de todos. Hay que ir a trabajar, producir, vender. El Estado debería ayudar a las pequeñas pymes a hacer mejor sus productos y salir a vender. La inflación, aparte si está caro, las señoras no tienen que ir a comprar. No compremos cuando viene tan caro. Tampoco digo, bueno, gastemos la suela del zapato recorriendo, pero hay diferencias, hay internet, se fijan por internet inmediatamente a qué precio están vendiendo. Si está caro, no compremos. Hoy encontrar un producto barato es encontrar un producto 20% más caro respecto al año pasado. Si aumentamos un 20% nada más respecto al año pasado, decimos este producto es barato. Pero es muy paradójico. No, mire, perdóneme, le quiero decir, los informes que pasaron del Mercado Central, por ejemplo, está bueno el Mercado Central que tenga, súper bueno. Vi, por ejemplo, el tomate que viene en Tetra Brick, 5 pesos está del precio de hace un año y pico. Pero Yolanda, yo estoy totalmente de acuerdo, y ojalá que Samir lleve el Mercado Central hasta Plaza de Mayo. Pero hay que ver que hay otras bocas de expendio. Permítame que le indique, está bueno el Mercado Central, sería bueno hacer más mercados concentradores en distintos lugares, en distintas provincias, para que llegue ese precio. Bueno, pero ahí eso es lo que tiene que articular es el gobierno nacional, porque ellos tienen la autoridad para poder hacer, porque los vendedores, los que producen productos, estamos dispuestos a exponer nuestros productos a esos precios. Entonces sería interesante también, es una forma de cuidar el bolsillo de nuestros consumidores, de nuestra gente, creando los mercados concentradores, ¿no? La creación de hipermercados fue simplemente para que uno vaya, compre todo lo que se esboza. Ahora, si nosotros empezamos a hacer un recorrido, en el Gran Buenos Aires vamos a encontrar muchas bocas de expendio con precios mucho más económicos. Hay mayoristas que venden al menudeo que están muy cerca de los centros urbanos. Hay verdulerías que tienen muy buenos precios, muy por debajo del precio de los acuerdos. Hay queserías que tienen exactamente lo mismo, es decir, cuidado, no es que tengamos esta situación y las dispersiones obligan a que la gente comience a llegar a estos lugares. Les agradezco. Los fines de semana encontramos muchos lugares ocupados de estos. Les agradezco a los dos. Ya está llamando a nuestros estudios Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, un hombre fuerte del kirchnerismo desde el año pasado que no da notas, así que vamos a poder dialogar con él unos minutos tranquilos para poder saber qué está pensando el peronismo. Hoy Julián Domínguez es uno de los hombres que enfrenta en la carrera para el 2015 dentro del oficialismo, por ejemplo, a Daniel Scioli. ¿Qué está pensando un sector del peronismo y del kirchnerismo que no tiene la visión de Daniel Scioli?
Y es un hombre clave, insisto, Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados. Una última pregunta a Levi Yeyati. Se van a enojar todo conmigo. Se van a enojar Scioli, se va a enojar Miguel Bain y tal vez se enoje Levi Yeyati. Scioli está reuniéndose en los últimos días con Mario Blecher y con Miguel Bain, que son dos economistas heterodoxos, ortodoxos, no importa, pero que son muy críticos de la política económica. Mario Blecher, expresidente del Banco Central, y Miguel Bain. El último informe de Miguel Bain tiene un relevamiento de precios minoristas, que es esta curva que estamos viendo, que muestra que en los últimos 3 meses, aclara que no se puede proyectar los últimos 3 meses a todo el año, pero que si se proyectara, la inflación ronda acá el 50%, que es un pico de los últimos 12 años de inflación. Incluso cuando empezó fuerte la inflación, el conflicto del campo que llevó arriba los precios, el tema de acá hubo otro pico con el congelamiento de 500 y la liberación de esos productos, y dice Bain, empezó ya una fuerte remarcación cuando el gobierno anunció que iba a hacer este último acuerdo de precio y le dejó a los comerciantes que hagan un colchón, y que en los últimos 3 meses vos tenés una inflación muy alta. Digo esto porque, insisto, después vamos a hablar a qué juega Scioli, pero es hoy un hombre de consulta de Scioli, se reunieron el otro día. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿esto es extrapolable o hay forma de frenarlo? No, son dos preguntas. Haceme una y después haceme la otra. La primera pregunta es si es extrapolable. No, definitivamente no, por 2 motivos. Primero, porque tenés el traslado de la devaluación, como mencionamos antes, y aparte porque incluye el aumento de colectivos, que hay que prorratearlo a lo largo del año. Si es frenable, sí, creo que es frenable. Lamentablemente, si no complementás la suba de tasas con un programa monetario, una mejor comunicación, menos contradicciones en el gobierno, lo vas a frenar con una recesión. Hay que tratar ahora de frenarlo evitando la recesión. Es decir, que no sea la recesión lo que mate la inflación. Que por no caer en las supuestas recetas ortodoxas termines haciendo un shock monetario del más crudo estilo y que ortodoxo finalmente, y que terminemos sufriendo toda una recesión de 3-4%. Eso hay que evitar. Levi Yeyati, gracias. Gracias a vos. Vamos a hablar con Julián Domínguez, ya está en nuestros estudios, el presidente de la Cámara de Diputados. Antes, mirá esta discusión sorpresiva que aparece en el peronismo a partir de una declaración que hizo carrera del ministro de Interior, Florencio Randazzo. Dijo: no se hagan ilusiones, no nos vamos a ir antes. En medio de las turbulencias de la economía, Florencio Randazzo decidió salir a hablar y dejó 2 definiciones que sorprendieron a todos. El ministro de Interior y Transporte puso en agenda un tema que ningún dirigente importante de la oposición se había animado a tocar: la retirada anticipada del poder. Que no se ilusionen, que no nos vamos a ir antes. Y si hay algo que caracteriza a Cristina, a quienes acompañamos, que estamos dispuestos a dar esta pelea. Randazzo respondió a las comparaciones de la crisis actual con los últimos días del gobierno de Raúl Alfonsín y con el estallido del 2001, pero también a voces como la del ex embajador kirchnerista en México, Jorge Yoma, que sostuvo que lo mejor que puede hacer el gobierno es irse ya. Las declaraciones de Randazzo generaron la réplica inmediata del sindicalismo opositor. Y si tienen miedo ellos de irse antes, y es porque seguramente se van a ir antes. El ministro repitió que si resuelve el problema del transporte se anotará en la carrera presidencial, pero sorprendió al afirmar que las corporaciones tienen candidato incluso dentro del oficialismo. Son los sectores que no se bancan que la política gubernamental sea independiente de las corporaciones mediáticas y económicas, y tienen candidato dentro del oficialismo y dentro de la oposición. Los dardos de Randazzo parecen tener un destinatario claro: Daniel Scioli. El gobernador bonaerense intenta hacer equilibrio, pero camina hacia 2015. Pide respaldar a la presidenta, pero se muestra con gobernadores como José Manuel de la Sota y busca conformar un equipo económico propio. Scioli invitó a La Plata a Mario Blecher, el economista preferido de la banca, y a Miguel Bain, un consultor que se muestra cada vez más crítico del gobierno. Bain sostuvo que el kirchnerismo ejecutó un macrocidio con los errores de su política económica que llevaron a la devaluación. Cuando todavía faltan casi 2 años para que Cristina Kirchner termine su mandato, la discusión sobre el recambio de poder ya comenzó, incluso dentro del oficialismo. La Casa Rosada está preocupada por dirigentes como Sergio Massa o de la Sota, que ya se alejaron del gobierno, o por el gobernador Scioli, que está decidido a no sacar los pies del plato. Bien, ya estamos con Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados. Gracias por venir, Domínguez. Un gusto. Un hombre clave en este momento en el armado del gobierno y también del peronismo.
dirigente de la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas declaraciones sorpresivas de Randazzo? Efectivamente, hay sectores... Ahora, ustedes incluso firmaron un documento, ahora lo va a contar de Diego Genú, muy fuerte, diciendo que hay sectores que directamente quieren conspirar contra Cristina para que se vaya antes. A ver, primero, vamos a... Sí. No soy ni clave, soy simplemente un diputado que preside un cuerpo colectivo. Lo primero. Lo segundo... yo es como que veo dos relatos, ¿no? Uno entra a la ciudad de Buenos Aires, viene del interior y ve que hay emprendimientos, proyectos de inversión. Acabo de ver un proyecto de inversión en Villa María de 130 millones de dólares. Es una planta de más de 100 cooperativas y 30.000 productores de bioetanol. Y viene a Capital Federal y pareciera que uno entra en otra frecuencia. Pareciera que como todo está intoxicado, que es el apocalipsis. Si uno mira lo que pasa en la producción real, voy a hablar de lo que conozco yo, que es el sector agropecuario. Este año volvemos a tener una producción récord. Y todo el mundo en la Argentina coincidía que el sector agropecuario es un sector determinante para la Argentina. Este tipo de cambio es altamente competitivo, no solamente para el sector agropecuario. El de 8 pesos. Pero altamente competitivo. Excede la expectativa de la competitividad que proyectaban y que se reclamaba, y en privado te lo reconocen todos los dirigentes. Es mucho más competitivo para la industria como la vitivinicultura, los olivares, es decir, las economías provinciales, las que producen y trabajan, tienen un escenario de exportación altamente competitivo. Las expectativas están en un momento óptimo. Y si todo el mundo coincidía que este sector era clave y reclamaba que se requería competitividad en el tipo de cambio para darle un nuevo impulso, qué paradójico que se haya generado otro contraclima ahora. Yo, con el más sagrado respeto por los economistas, yo muchas veces veo economistas que hacen interpretación de lo que pasaría, y muchas veces esa interpretación de lo que pasaría son comentarios de comentarios de comentarios, cuando en realidad no se pone en valor la economía real, la producción, el trabajo y la competencia. ¿Qué vimos en la reunión de presidentes de América Latina? 33 presidentes de América Latina. La presidenta Dilma Rousseff venía de la reunión de Davos y dijo: es verdad que hay una importante devaluación en los países emergentes, que Estados Unidos está retirando 20.000 millones años del mes del mercado y se están dejando de comprar los bonos, que hay devaluación importante, pero Argentina tiene una situación de fortaleza respecto al resto de los países emergentes, que no está endeudada. Perdóname. Yo no es lo que yo creo, es más, le podría mostrar cómo todos los países, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, México y demás, en los últimos 6 años han acumulado, han duplicado, triplicado o cuadruplicado, como es el caso de Uruguay, sus reservas, y en Argentina han caído 40%. Es decir, ningún país en este momento está no sabiendo si la inflación es 25, es 30, es 35, en cuánto es, y ningún país ha devaluado lo que ha tenido que devaluar Argentina. Uno mira el dólar en Brasil desde el 2003 hasta hoy, el dólar en Chile en el 2003 hasta hoy, o en Uruguay, y está más bajo, el dólar está más bajo. Hay un dólar más bajo de lo que era en el 2003, 10 años después. Pero bueno, más allá de esa discusión, a mí lo que me interesa... Yo te hago esta pregunta. No quiero discutir de economía, digamos, porque... No, pero está muy bien. A ver, digamos, yo te hago esta pregunta. La discusión es más política la que viene, bueno, a eso voy. No es un tema económico, es un tema político. Y cuando analizamos política, primera pregunta: ¿creció el empleo en la Argentina? Hasta el 2007 creció una enormidad el empleo, creció muchísimo la producción, la industria. El último trimestre del año volvió a crecer. El último trimestre del año volvió a crecer. Primer tema, es la estadística del Ministerio de Trabajo y las declaraciones de ANSES. Primer tema. Segundo tema, la política de inclusión social. Hay 3 millones de jubilados nuevos que incorporó el sistema previsional. 3 millones. Y yo era intendente de mi pueblo. La moratoria previsional ha sido una gran política de inclusión social. Sí. Es decir, un modelo de Estado que prioriza la inclusión de los argentinos. Ahora, ¿son conscientes de que hay una situación complicada que básicamente, dejemos de lado el dólar, dejemos de lado la inflación? Yo creo que Argentina no crea empleo, y tengo otras estadísticas, en los últimos 2 o 3 años.
que tiene un crecimiento muy flojito. El 2012 hubo estancamiento, el año pasado se creció un poquito más, y este año estamos discutiendo a ver si podemos frenar con un crecimiento del 1%, o claro, si la economía va a caer más. Claro, pero vos fíjate, por ejemplo... Digo, pero son conscientes de que hay una situación económica delicada, digamos, que hay que encarar, que un gobierno tiene que decir, bueno, la situación es difícil, vamos a encararla. Pero la presidenta lo ha planteado. ¿Cómo son conscientes? La presidenta ha planteado que hay 1,5 millones de chicos que requieren una asistencia del Estado para que pueda o terminar su carrera o insertarse en el mercado laboral. La presidenta ha presentado y es conducida a través de la política del jefe de gabinete con todos los sectores para este programa que se ha llamado Precio Cuidado. La presidenta lo ha reconocido las dificultades y convocando a todos para cuidar los precios en la Argentina, pero no somos autistas. Pero por supuesto todo el tiempo se está reconociendo las dificultades al cual los argentinos nos encontramos. ¿Por qué sale de Randazzo y ustedes con esta declaración que ahora Diego Genú va a leer un párrafo durísima diciendo, bueno, o dando a entender de que hay sectores que no quieren que Cristina llegue a diciembre de 2015? Diego, lees un párrafo de esa declaración de diputados del oficialismo encabezados por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Es un documento que tiene varios puntos, firmado por alrededor de 60 diputados y que tiene al final una serie de puntos que estos diputados repudian. Entonces, uno de esos puntos dice: repudiamos las campañas de terrorismo mediático y político destinadas a generar expectativas inflacionarias y presión sobre la moneda nacional. Es uno de los puntos que está al final de este documento, firmado por alrededor de 60 diputados, la mayoría son del norte del país. Hoy se expresaron y los diputados nos pidieron acompañar esta convocatoria de la presidenta a cuidar los precios y además creo que a cambiar este clima tóxico en el cual todos estamos sumergidos, o por lo menos se está sumergida en esta ciudad. Yo te garantizo que vengo del interior y hay dos climas. Hay dos climas, la verdad, estamos en un clima tóxico y apocalíptico. No hay ningún indicador hoy de la proyección del sector agroindustrial, de la productividad, que nos indique la crisis que todo el mundo anuncia. La CEPAL comunicó un crecimiento del PBI del 4.5 del año pasado y proyecta un crecimiento por sobre 4% para el próximo año. Eso pareciera que en la Argentina no lo percibiéramos y pareciera que fuera un círculo tóxico donde casi sería celebratorio que nos vaya mal. Estamos luchando para que no se pierda el empleo, que es la dirección del proyecto político, para defender a los sectores más desprotegidos. Ya la presidenta lo dijo, siempre la decisión de la política de Estado va a estar orientada a defender a los sectores más desprotegidos de esta sociedad. Cristina no se enfrentó ayer con los sindicatos al plantearlo. Tenía a Antonio Caló en la primera fila, lo retó por una declaración que había hecho Caló, pero después le dijo a los sindicatos: no estén pidiendo solo aumento de salario, los involucró en que tienen que controlar los precios. ¿No es de alguna manera provocar a un sindicalismo que todavía la acompaña? A otros ya lo tienen a la vereda enfrente. A ver, mira, la función del presidente de la República, es garantizar el bien común y el interés general de los argentinos, los equilibrios en cada momento histórico. Segundo, encaró la figura de quien reclama por los trabajadores y le dice: no te preocupes, que mientras yo sea presidente el pueblo no va a sufrir hambre, no voy a tener ninguna decisión que vaya en contra de los intereses del pueblo argentino. Y tercero, plantea a la presidenta un registro de 200.000 operaciones donde simboliza que el sector de trabajo ha tenido posibilidad de ahorro. Es decir, tratemos de construir un clima en la Argentina que exprese lo que está pasando, no que intoxique y anuncie un presente y un futuro que no genera certeza. La Argentina tiene certeza. Le voy a hacer una pregunta a Diego Genú, le vas a preguntar vos por Scioli, porque a mí yo le estoy preguntando sobre quién es el candidato del oficialismo y todo el tiempo se me está escurriendo, pero bueno, no sé qué querés preguntar. Una pregunta sobre el campo, que es: Julián Domínguez fue el único ministro de Agricultura elogiado por el campo, por la mesa de enlace, por los empresarios del campo. Recién decía: te reconocen en privado que esta devaluación les viene muy bien, pero no lo dicen en público. ¿Usted cree que a partir de la devaluación viene una reconciliación, puede haber entre el campo y el gobierno? No un tipo de reconciliación de la dirigencia, sino si nuestro sector... A ver, primer país, ¿coincidimos que Argentina es un país productor de alimentos? ¿Sí o no? Algunos datos.
40 millones de hectáreas tiene el mundo para incorporar el sistema de producción. Argentina tiene 6 de ellas, con lo cual Argentina puede incrementar su producción, estimamos en 60 millones de toneladas en la próxima década. Argentina está exportando $600 la tonelada, Estados Unidos 1.000. Tenemos tan solo para crecer en valor agregado $400 por tonelada, más las 60 millones de toneladas que pensamos incorporar en los próximos años. Por lo tanto, Argentina es productor de alimentos, sí. Tenemos tierra y agua, que es lo que le falta al mundo para producir alimentos. Segundo, el planteo de industrialización de la ruralidad que hizo la presidenta con expresión de soberanía de los estados de América Latina tiene que ver con esta capacidad. ¿Pero por qué el campo está en la vereda enfrente, digamos, y sigue estando? Por eso le pregunto si puede haber una reconciliación. Hay un sector de la dirigencia política que no comparte la política del Estado Nacional, donde el Estado vino a equilibrar. Nosotros tenemos una función o un sentido social del Estado, creemos en lo que es la doctrina social de la Iglesia, que allí donde el mercado no interviene, el Estado tiene que ayudar a resolver las asimetrías. Y Argentina ha producido en tan solo 10 años, por la siembra directa, por los profesionales que egresaron de la universidad pública, la revolución más importante, que se llama la revolución de las Pampas, de 50 millones de toneladas pasamos a producir 106. Es decir, en tan solo 10 años hicimos lo que habíamos hecho en toda la historia del país. Argentina es otro país. Domínguez, a ver, ¿qué está pasando en el peronismo? ¿Quién es el candidato del oficialismo? Cuando Randazzo ayer dice, no solamente las corporaciones tienen candidato en la oposición, sino Scioli, como planteaba el informe, ¿está habiendo una pelea de todos contra todos para agarrar la sortija de la sucesión de Cristina? No, me parece que no, me parece que es anticipado hablar de candidatura, me parece que hay que hablar de proyectos de idea, cómo seguimos profundizando la dirección de este proyecto de país que se puso en marcha, y me parece que la sociedad argentina no quiere un escenario de vanidad donde los candidatos se autoproclamen, me parece que quiere un cuerpo de idea que diga cómo seguimos creciendo, que la dirigencia política discutamos en torno a la idea de crecimiento, de desarrollo, de producción, cómo hacemos para incorporar nuestra presencia en el Pacífico, cómo hacemos para seguir pensando el crecimiento de la Argentina, qué modelo de Estado queremos. Me parece que es muy anticipado, falta muchísimo tiempo para la interna del 2015, 1 año y medio. Ahora, falta. Suena extraño, digamos, y más teniendo en cuenta la lógica de gobierno de los últimos años, que uno de los principales referentes, como es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, salga de verla a la presidenta y se reúna con economistas. Pero además lo debe conocer, que se reúne con economistas que son críticos de la política económica. Sí, yo lo que digo es que si, yo no recuerdo, pero Bey fue secretario de Finanzas en la época de la Alianza. Exactamente. En la peor etapa. Me parece que no es buen consejero. Me parece que, digamos, me parece que expresa un momento donde a Argentina no le fue muy bien. Yo creo que hay que tener una mirada más fresca. Me parece que hay que tener la audacia de pensar en la producción, en el empleo y el trabajo en la Argentina y promover la capacidad de ahorro del pueblo argentino. Me parece que tenemos un futuro donde Argentina va a seguir creciendo. Nuestra producción agroindustrial va a seguir creciendo. Mejoramos nuestra producción energética este año, que fue el déficit que tuvimos en el transcurso de este año. Vamos a disminuir la importación de energía. Me parece que tenemos todas las condiciones para que Argentina sea un país que este año pueda crecer por sobre el 4 o 5% de su Producto Bruto Interno. Por eso me parece que hay que apostar a lo que son las fortalezas nacionales y salir de un clima tóxico que no nos lleva a ningún lado más que a la angustia y a la incertidumbre. Lo que se pretende construir, o hay un camino de certeza donde Argentina puede seguir creciendo, o hay un camino de incertidumbre y en esa incertidumbre marchamos todos. Yo prefiero caminar el camino de la certeza, el camino de las capacidades nacionales. Te voy a hacer una tanda muy cortita, 1 minuto de tanda, y cuando volvamos vamos a hablar de si hay candidatos en el peronismo fuera del oficialismo que están conspirando, algo que sugieren algunos kirchneristas, que dicen que mandan a hablar a los economistas, que mandan a hablar a los periodistas, pero que se están escondiendo y quieren simplemente esmerilar a Cristina. Y que fue el anuncio de hoy de Kicillof de que mañana aumentan las naftas 6% todas, Shell 6% de aumento y el resto también, YPF, Oil, Petrobras, todas 6% de aumento. Te lo contamos después de la tanda, ya volvemos. ¿Cómo vas? Saulito.
¿Y qué hicieron anoche? Nada, nos quedamos ahí en lo de Mati, después cayó la hermana con unas amigas que estudiaban. ¿Modelaje? Chicos, ¿les jodes si nos cambiamos acá? Estaba la hermana del pibe este de Juan en San Lorenzo. Solari, esa. Chicos, ¿esto? ¿Cómo lo ven? ¿Que se quedaron ahí con ella? Ojalá. Te pago la nafta, manejo yo lo que quieras. Nos pidió que la lleváramos al cumpleaños de Manuel Orbiler. Terminamos en un sótano, el tipo este tocando en vivo, uno de famosos, ¿viste? Todos apretados entre las minas que había ahí. ¿Vos te cortaste el pelo, no? Sí. Me cambié el look. ¿Te gustó? Cuestión que terminamos hablando con un magnate. Se puso pesado, que vengan a conocer mi barco. ¿Esos barcos de 3 pisos? Sí. No, es que era mucho más grande. Demasiado grande. Igual no te perdiste de nada, Pablito, ¿eh? No te pierdas ningún encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. El primer paso antes de viajar empieza en el auto o en el micro rumbo al mar. Mete el cinturón, me pongo el cinturón. Nos vamos a la costa, usa siempre el cinturón. Me pongo el cinturón, ponete el cinturón. Cada vez que llego hago el paso del cinturón. Me pongo el cinturón, ponete el cinturón. Me pongo el cinturón, ponete el cinturón. Cada vez que viajo hago el paso del cinturón. Me pongo el cinturón, ponete el cinturón. Recién cuando llegamos me suelto el cinturón. Con Telecentro disfruta de internet 10 megas Wi-Fi más telefonía, más la mejor televisión digital con más de 80 canales. Todo por solo 354 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bueno, hoy anunció Axel Kicillof, el ministro de Economía, que llegó a un acuerdo finalmente con las petroleras para que aumenten en febrero, después se verá, después de febrero, 6% todas las petroleras. Recuerden que Shell se había cortado sola, había aumentado 13% los combustibles. Bueno, se retrotrajo ese aumento al 6% y aumentan todas. Aumenta YPF también y el resto de las petroleras. Dijo Kicillof incluso que se reunió con Juan José Aranguren, el presidente de Shell. La verdad, hasta hace 10 minutos era el conspirador de la República, digamos, el que desestabilizaba y demás, el que había dicho Capitán Hecho. Después se sentaron a negociar y acordaron 6%. Me parece que a veces se usa el vocabulario en el límite, pues cuando en serio haya conspiradores, entonces vamos a estar en problema, y si hay conspiradores no los sentemos a la mesa de negociación. Diego, una pregunta para Julián Domínguez y cerramos. Sí, decía Domínguez que es prematuro hablar del 2015, pero cualquiera que va a la costa ve que dice Julián 2015, ¿no? Todo el camino. No sé si lo están candidateando a usted, ¿para qué lo están candidateando? Ay, ¿sabes qué es cierto? Ese era Julián. Sí, no sé qué es Julián. Pienso que debe ser Domínguez. Sí. Tenés razón, yo fui a la costa. Estuve en la costa, había mucho carril. Pero no solamente de Julián Domínguez, están todos, Están todos. Por eso lo están candidateando para, no sé si para la presidencia, la gobernación. Yo vi mucho Scioli 2015. De todo, de todo. Macri 2015. Hasta Giustossi vi 2015, o Massa 2015. Está lejos el 2015. Está lejos. Me parece que este es un tiempo de trabajar, es un tiempo de construir el país que queremos consolidar y la Argentina que soñamos. Es decir, yo me imagino que la sociedad argentina, hoy el hombre que anda de pie dice, ¿cuál es el proyecto del país? Pues hablamos de medida de media, pero ¿cuál es el proyecto del país que queremos consolidar? Hay una Argentina de la producción y del trabajo que es real. Hay una Argentina que produce, una Argentina que trabaja, y nuestra principal tarea es garantizar que esa expectativa en positivo no sea quebrada. Cuando se habla de
Cuando algunos legisladores expresaron terrorismo mediático, etc., lo que expresan es no quebremos la expectativa positiva que tiene la gente que todavía en la Argentina sigue tomando riesgo a pesar de todos los pronósticos negativos. Y la Argentina va a seguir creciendo. Esto no tiene nada que ver con el registro de otras crisis. Esta es una situación de coyuntura, una corrección de tipo cambiario que permitir y mejorar la capacidad exportadora que tiene nuestro país. Y cuando ustedes hablan de candidatos, si Perón dijo, mi único heredero es el pueblo, y Kirchner fuera el último candidato que tenía posibilidad, ¿ustedes se acuerdan de Kirchner competía con Carlos Menem, con López Murphy, con Elisa Carrió, y era el que menos, con Reutemann, qué sé yo, con De la Sota, el que menos probabilidades tenía? Y finalmente terminó quien menos probabilidad tenía siendo el candidato. Con eso está diciendo que no va a haber un candidato del oficialismo. No. Que el que hoy aparece con mayores chances del oficialismo tal vez tenga que competir con varios candidatos. ¿A quién le interesa quién va a ser el candidato del 2015? Me parece que tenemos que vivir el 2014. A toda la dirigencia política. ¿No? Pero el problema de la dirigencia política no es el problema de la sociedad. Julián Domínguez, gracias por haber venido esta noche a Plan M. A ustedes. Nos estamos retirando, nos reencontramos mañana como siempre a las 9 de la noche. Quédense en Canal 26 porque ya llega un informe especial sobre esta verdadera tragedia que ocurrió hoy en Barracas y un homenaje a esos bomberos, esos trabajadores de defensa civil que dieron su vida por los otros, en servicio y con una vocación simplemente de ayudar a los demás. Chao, hasta mañana.